40% de los reclamos de los consumidores no es acogido por las empresas. Entre ellas, las que menos responden son las de telecomunicaciones, retail y transporte. Ahondamos sobre este y otros temas junto al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Gracias por estar con nosotros, ministro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Ministro, 40% no responde a las críticas. ¿Tal nivel tienen de desidia de las empresas? ¿Le sorprende esta cifra? Bueno, tenemos que estas cifras son constantes, bastante constantes en el tiempo. Sí, pues. Los niveles son parecidos a los de años anteriores. O sea, efectivamente acá lo que tenemos es que las empresas o no responden decididamente, cerca de un 10% ni siquiera responde, y un porcentaje, un 30% no acoge. Y por lo tanto, tenemos una situación en donde un porcentaje muy significativo de consumidores no tienen respuesta a sus reclamos. Y lo que le queda en la actual institucionalidad es ir a un juzgado de policía local, presentar una demanda, pagar las notificaciones, presentarse el día de la audiencia, generar las pruebas y enfrentarse a un proveedor con su abogado. O sea, un sistema muy complejo. Sí, y por eso tenemos y hemos propuesto un cambio muy significativo a las atribuciones del CERNAC. ¿Debería ser obligatorio para las empresas el responder, el entregar una respuesta y acoger las demandas? Absolutamente obligatorio, debe serlo, y para eso el CERNAC lo que tiene que tener es la capacidad de fiscalizar, de normar, de sancionar aquellas conductas que atentan contra la ley. ¿El nuevo proyecto lo aborda? ¿Sí? El nuevo proyecto aborda decididamente esa materia. ¿Qué es lo que hace que el CERNAC pase a ser un mero mediador en este caso, pasar la información desde un consumidor a un proveedor, a ser un actor que puede hacer valer los derechos de los consumidores, que efectivamente puede fiscalizar, que puede ver que se cumplan los derechos de los consumidores y de esa forma generar los incentivos para que todas las empresas, los proveedores, tengan que responder en este tipo de situaciones. Tenemos un caso muy significativo, 40%, en donde no hay respuesta o no se ha acogido el reclamo. Y probablemente esas cifras no consideran la totalidad, porque cuando hablamos de todo este proceso, probablemente hay muchos más consumidores que se ven alejados de la posibilidad siquiera de presentar el reclamo. Claro. Y también resignado, ¿no? Así es. Y también tenemos que de este porcentaje que no recibe respuesta o que su reclamo no es acogido, un porcentaje menor es que el que asiste a los tribunales de justicia, o sea, el que va a los juzgados de policía local. Claro. ¿Por qué? Porque el trámite nuevamente es un trámite largo, donde los costos lo tiene que pagar el consumidor, en donde las notificaciones son engorrosas. Entonces, tenemos que cambiar ese sistema, tenemos que generar un sistema que efectivamente empodere a los consumidores, les dé más facilidad para acceder a justicia. Pero es bien significativo que tengamos que hacer un cambio en la ley, que tengamos que fortalecer al CERNAC para obligar a las empresas en definitiva a asumir esto, cuando no debería ser esta una actitud natural de los empresarios. ¿Cuánto dice usted, cuánto cree usted que dice esto más bien de la relación que construyen los empresarios o las empresas más bien con sus clientes? Bueno, nosotros hemos dicho claramente que este es el tipo de situaciones que tenemos que ir mejorando en nuestra sociedad, que tenemos que efectivamente generar mejores relaciones, y esas mejores relaciones tienen que tener institucionalidad. En los países, conforme van avanzando, tienen que generar esa institucionalidad que efectivamente permita balancear las relaciones entre consumidores y proveedores, porque yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que estas relaciones hoy día, con la institucionalidad que tenemos, no son una relación balanceada, y por lo tanto tenemos que nivelar esa cancha de forma tal de que los consumidores efectivamente estén protegidos. Ahora, desde el empresariado dicen, quizás no sea un buen momento en este contexto de desaceleración económica a abordar el tema del fortalecimiento del CERNAC. Bueno, en esto yo creo que el cumplimiento de la ley, el cumplir adecuadamente con lo que es la protección de los derechos de los consumidores no tiene que estar sujeto al ciclo económico. O sea, estamos hablando acá de materias básicas como, por ejemplo, responder frente a un reclamo. O sea, eso es lo mínimo que uno podría pedir. Así que nosotros además estamos avanzando con una institucionalidad de largo plazo. Por ejemplo, en el proceso de nombramiento del director del nuevo CERNAC, el proceso es incluso más exigente que el del fiscal nacional económico, de forma tal de dar y generar una institucionalidad de largo plazo, una institucionalidad que le dé tranquilidad a todos los actores, proveedores, consumidores, que van a ser tratados de manera justa. ¿En qué etapa legislativa está el proyecto, ministro? Bueno, estamos en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, estamos ya en el trabajo con los parlamentarios para definir algunas indicaciones al proyecto.Nosotros hemos tenido una actitud muy abierta de discusión con los distintos parlamentarios para ir fortaleciendo el proyecto, porque a lo que nosotros nos interesa es tener un proyecto, una nueva institucionalidad del CERNAC que sea de largo plazo y que nuevamente les dé a la tranquilidad a todos de que van a ser tratados de manera justa y que fortalezca y nivele la cancha.
Ministro, queríamos conversar otros temas también junto a usted respecto a la situación económica que vive el país y a las iniciativas que están impulsando en definitiva el gobierno. Ayer a mí me llamó mucho la atención, vimos a la presidenta en 3 ocasiones distintas, en las 3 entregando un punto de prensa, entregando un discurso, las 3 frente a empresarios de distintos niveles, microempresarios en la mañana, luego con otros más grandes, en la noche con la minería. Hay un giro definitivamente en el discurso del gobierno. ¿En qué se va a traducir en hechos concretos? Bueno, nosotros hemos planteado una agenda que involucra, de hecho, agenda que lanzamos en el marco de las medidas de los 100 primeros días, la agenda de energía, la agenda productiva, innovación y crecimiento, que son agendas pro crecimiento, agendas que buscan fortalecer nuestra capacidad de crecimiento. Y también hemos anunciado una serie de medidas que son complementarias a estas, que lo que buscan es enfrentar el escenario de desaceleración que estamos viviendo en nuestra economía actualmente. Los proyectos de infraestructura son proyectos extraordinariamente relevantes para recuperar el dinamismo de nuestra economía, pero también para sentar bases para un desarrollo de mediano plazo que nos permita también ser complementarios con la inversión privada, porque esa construcción de caminos, esa construcción de aeropuertos es una inversión complementaria con la inversión privada. También hemos dicho las capitalizaciones de Codelco, la plata para Banco Estado de forma tal de que pueda entregar más créditos, tan importante en esta etapa, donde las tasas de interés son más bajas, pero sí, el acceso al crédito se puede ver restringido. Entonces, en la medida que tengamos un Banco Estado que tenga la capacidad de prestar, estamos enfrentando el escenario de desaceleración. Pero eso significa que, o son medidas más bien puestas en el lado público, pero es el sector privado el que genera el motor de la economía, el que impulsa la economía principalmente, y ahí las confianzas están quebradas. Bueno, aquí lo que tenemos es, primero, son medidas contracíclicas. Tenemos que el Banco Central ha bajado las tasas de interés, con menores tasas de interés, eso tiende a fortalecer la inversión. Nosotros por el lado de la política fiscal, con una ejecución del gasto público rápida, efectiva, más las otras medidas de capitalización, más la inversión en infraestructura, lo que hacemos también es dar un impulso contracíclico. Y ese impulso contracíclico tiene un efecto sobre el sector privado, porque son los propios privados los que llevan a cabo gran parte de esta inversión. Cuando uno dice la capitalización de Codelco, ¿qué significa? Que van a haber privados que van a estar construyendo esos nuevos yacimientos, que van a haber proveedores de la minería que van a estar entregando sus servicios a Codelco, y de forma tal eso dinamiza la economía, y además tiene un efecto multiplicador. Sabemos muy bien que la política monetaria, la política fiscal particularmente en este tipo de escenarios, tiene un efecto aún más importante sobre la economía, porque la tiende a dinamizar. Y también el generar entre todos un trabajo conjunto, una relación entre lo público y lo privado que nos permita entre todos sacar adelante la economía, porque la inversión privada es fundamental también en este escenario. Pero ahí es donde yo tengo mis reparos, o sea, usted está haciendo un llamado, en definitiva, a construir una alianza, o el gobierno, no usted solamente, a construir una alianza público-privada. ¿Cómo construir esa alianza cuando hay confianzas rotas, cuando después de la reforma tributaria hubo una discusión bien dura, con argumentos también bien críticos, ¿no? Y cuando la agenda que viene hacia adelante, además, también plantea cierta incertidumbre, el tema de la reforma a la Constitución, una agenda laboral que también está en camino. No es tan fácil como plantear solo una agenda público o convocar una alianza, digo, y plantear iniciativas del sector público. Bueno, yo creo que acá la actitud que tenemos que tener todos es una actitud de diálogo en las distintas materias. En materia de reforma tributaria, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo de lo que fue el acuerdo. Al principio, más bien hubo un atrincheramiento respecto a la reforma tributaria, pero una vez que hubo un espacio para efectivamente conversar y tratar de buscar algún tipo de acuerdo que nos permitiera avanzar con una política tan importante, se logró ese acuerdo y se logró ese acuerdo en el Senado. Entonces yo creo que tenemos las capacidades para avanzar en las reformas que efectivamente estamos planteando desde el gobierno. Acá nosotros hemos planteado una serie de reformas, y ciertamente que esas reformas van a tener distintos puntos de vista. Lo importante es avanzar en la construcción de una economía, en el caso del Ministerio de Economía, una economía más inclusiva, y en eso las reformas que ha planteado el gobierno apuntan directamente en esa dirección, y creo que la capacidad que tengamos como país de responder frente a un escenario de desaceleración es lo importante. Yo creo que tenemos todas las condiciones para recuperar el dinamismo de nuestra economía y para generar más prosperidad. Ministro, lo invito a que revisemos dos declaraciones que nos van a dar pie para conversar respecto a los términos que se están ocupando. ¿Esto es desaceleración o podría llegar a recesión? Algunos economistas ya lo plantean. Escuchamos a Manuela Gosín y a Felipe Morante. Si se confirma la desaceleración del consumo, la caída del consumo en realidad no es una desaceleración, es una caída absoluta en el consumo. Si esto se confirma en los meses que vienen, bien podríamos ver una recesión en Chile. ¿Una recesión? Recesión, sí. ¿Usted cree que es un escenario probable? Yo creo que es un escenario bastante probable, sí. ¿Cuándo podría comenzar? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Uno podría decir
en el mes de agosto, septiembre, octubre. Vamos a ver cómo viene el IMASEC. ¿Es probable, por ejemplo, que el próximo IMASEC ya sea negativo? Es probable, o sea, es posible. No sé si es probable, es posible. ¿Y a partir de ahí deberían seguir cayendo mes a mes el IMASEC? Yo personalmente no veo ningún signo reactivador. Bueno, vamos a tener un tercer trimestre bastante flojo en actividad, con base en lo que ha ocurrido con la inversión y ahora con el consumo. Hay muchas señales sectoriales, además de sectores que están teniendo crecimiento negativo. Por tanto, vamos a tener un tercer trimestre bastante malito y si no logramos recuperar en el cuarto, entonces es posible tener una recesión. Eso era un concepto que estaba como fuera del diccionario hace, no sé, 2 meses creo yo, pero ahora ya se está usando. Bueno, acá lo que tenemos que tener claro, todas las señales que tenemos, los propios analistas, lo que son los consensos de los analistas, es que vamos a tener ciertamente un menor crecimiento este año de lo que había sido esperado, pero todos los analistas también esperan una recuperación. Y lo que corresponde acá, más que hacer alguna ficción respecto de lo que puede venir, es seguir trabajando. Podemos tener meses puntuales de menor crecimiento, pero lo importante es que la tendencia nos lleve hacia una recuperación de nuestro ritmo de crecimiento. Eso es lo clave. Y para eso lo que uno hace es implementar políticas contracíclicas. Eso es lo que corresponde en un país como el nuestro, tener el espacio para poder implementar esas políticas contracíclicas, cosa que nosotros tenemos espacio en materia política monetaria, espacio en materia política fiscal. Así pero, que, ministro, más que especular, lo importante es trabajar e implementar estas políticas. Pero no es especular, es proyectar también cómo viene estos próximos meses. ¿Y usted cree que es posible una recesión? Bueno, de las declaraciones que yo escuché, no escuché ningún dato duro respecto de que lo justificaban. Era posible, es probable. Acá lo importante pero nuevamente, un IMASEC negativo en julio. Pero de nuevo, independiente de cuál sea el número, lo importante en estas materias es cuál es la trayectoria, es efectivamente cuál es lo que se van acumulando en términos de información. Y lo que tenemos nosotros que hacer, de nuevo, es implementar las políticas que hemos dicho que tenemos que implementar: más infraestructura, más inversión pública, la ejecución del gasto público, de forma tal de revertir esa tendencia. En eso estamos trabajando y tenemos nuevamente todo lo instrumental por parte de nuestra economía, tanto monetario como fiscal, para recuperar ese ritmo de crecimiento. Lo importante, ministro, dice usted, es la tendencia, la curva. Si esto sigue profundizándose, si en julio se ve un IMASEC negativo y los meses que vienen no muestran reactivación, ¿qué va a pasar con el gasto público el próximo año? ¿Es posible que tengamos un plan y un gasto mucho más agresivo de parte del fisco? Bueno, nosotros de nuevo hemos anunciado una serie de propuestas en esta materia, una serie de medidas que vamos a implementar, medidas que ya estamos implementando. Y se lo pregunto en relación a la discusión por el presupuesto. Y lo que corresponde es que nosotros sigamos trabajando en implementar nuestras medidas, en evaluar siempre la situación. Nosotros siempre estamos evaluando la situación, así que vamos a seguir trabajando. El compromiso nuestro es recuperar el ritmo de dinamismo de nuestra economía, y en eso estamos dedicando todos nuestros esfuerzos. O sea, no se descarta la posibilidad de aumentar el gasto público en el 2015 nosotros más allá de lo esperado. Vamos a lanzar un presupuesto hacia fines de septiembre. Ese va a ser el momento que nosotros básicamente digamos cuál va a ser nuestra política fiscal el próximo año, y lo que corresponde, de nuevo, acá hemos lanzado un conjunto de medidas que apuntan decididamente a enfrentar el escenario de desaceleración, y vamos a seguir implementándolo y trabajando 100% para llevar a nuestra economía y recuperar el ritmo de crecimiento de nuestra economía. ¿Cuánto podría alterar el programa la situación económica, ministro? Bueno, nosotros tenemos una política fiscal sana en Chile, una política fiscal que se basa sobre reglas de largo plazo. Eso es lo que hemos construido a partir de lo que se conoce como la regla del balance estructural. Sí. Así que efectivamente lo que tenemos, gracias a la implementación adecuada de esa política fiscal, que podemos implementar estas políticas pensando en lo que son nuestros ingresos de largo plazo, y esa es una gran ventaja que tenemos como país. Ministro, me gustaría preguntarle respecto a otro tema, para cerrar esta entrevista. Hoy en el diario La Tercera aparece una nota respecto a los bombazos y cómo está siendo visto esto desde el exterior, con los mensajes que envían las cancillerías de Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros países, a sus turistas, alertando respecto a la presencia de estas explosiones o incluso un terrorismo subyacente, decía Gran Bretaña, respecto a lo que sucede en nuestro país. ¿Cómo afecta eso a la imagen que está proyectando Chile hacia el exterior? Bueno, nosotros desde el gobierno estamos enfrentando esta situación como corresponde. El ministro del Interior ha hecho una serie de propuestas respecto a cómo enfrentar este tema, y lo que corresponde de una economía como la nuestra. La nuestra es una economía estable. Cuando uno mira y pregunta, y déjeme llevarlo a lo que es
opinión de Chile respecto, por ejemplo, en materia de inversiones. Cuando uno ve lo que se dice de Chile, es un país con estabilidad macroeconómica, con estabilidad en las instituciones, con apertura comercial. O sea, es un país que está con todas esas condiciones para atraer inversión, para atraer a capitales extranjeros. Así que yo creo que esa es nuestra fortaleza, ahí está nuestra fortaleza, y tenemos que seguir trabajando ciertamente por seguir construyendo un país más atractivo para no solo la inversión, sino también para los turistas y para los visitantes. Se lo pregunto porque el ministro de Economía es miembro del directorio, ¿no?, de la Fundación Imagen País, ¿no? Así es, sí. y por lo tanto, sí. Le reitero, lo que son nuestras por eso fortalezas como para país. Justificar en el fondo la pregunta, pero finalmente cuando se meten ruidos de esta magnitud, cuando se habla o se ocupa la palabra terrorismo asociada a lo que está sucediendo en Chile, en el exterior, me imagino que también hay una preocupación de parte del Estado de tratar de aplacar. Nosotros siempre estamos trabajando por mejorar no solo la imagen del país, sino también mejorar los fundamentos de nuestro país, de forma tal de que sigamos siendo un país líder en estas materias. Ministro, le agradecemos muchísimo su tiempo acá con CNN Chile Mañana en Directo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día.